Muy buenas tardes. Vamos a explicar el desarrollo del prelaboratorio 5. Este grupo está conformado por Kelvin García, Leonardo Pérez y quien les habla, Luis Tapia. Voy a empezar con la explicación de los ejercicios del prelaboratorio. En el ejercicio 1, que habla del flip-flop SR, se tiene dos entradas, S de set y R de reset. La condición inicial indica que Q comienza en 0 y flip-flop responde al flanco descendente del reloj, es decir, cuando la señal del reloj pasa de alto a bajo. Revisando la tabla de verdad, S es 0, cuando S es 0 y R también es 0, el circuito mantiene el estado anterior. Es memoria cuando S es 0 y R es 1. Se activa el reset y Q se fuerza a 0. Cuando S es 1 y R es 0, se activa el set y Q se fuerza a 1. La combinación 1 a 1 es inválida. Ya, ahora analicemos la salida de Q. En el primer flanco descendente, las entradas son S igual a 1 y R igual a 0. Por lo tanto, es set y Q sube a 1. En el segundo flanco, S es 0 y R es 0. Es memoria, por lo tanto, Q se mantiene en 1. En el tercer flanco, S es 0 y R es 1. Es reset, entonces Q baja a 0. En el cuarto flanco, S es 1 y R es 0. Es set nuevamente cuando Q sube a 1. Y finalmente, los flancos restantes, las entradas se mantienen en set continuo, por lo tanto Q permanece en 1 hasta el final. En el ejercicio 2, acá, ya, la condición inicial es Q igual a 0 y también cambia en el flanco descendente. Este flip-flop mejora al SR porque elimina las condiciones inválidas. La tabla de verdad indica que J es 0 y Q 0 es memoria. Mantiene el estado J0 y Q1 en reset. Fuerza Q a 0, J1 y K0 en set, fuerza Q a 1. Y J1 y K1 es toggle e invierte el estado anterior. O toggle. Analizando entonces la salida de Q. Flanco 1, J es Q, es 0 en set, Q pasa 1. Flanco 2, J es 0, Q es 0, K es 0, es memoria. Q se mantiene en 1. El flanco 3, J es 0, K es 0, es memoria. Entonces Q sigue en 1. Flanco 4, J es 0, K es 1, es reset. Q baja a 0. El flanco 5 y 6, J es 0, K es 1, es reset. Entonces Q se mantiene en 0. Flanco 7, J es 0, K es 0, es memoria, entonces Q permanece en 0. Flanco 8, J es 1, K es 0, entonces set. Q vuelve a subir a 1. ¿Ya? En el ejercicio 3. En el ejercicio 3 es más simple. La salida Q copia exactamente el valor de la entrada de D en cada flanco descendente del reloj. La tabla de verdad confirma esto. Si D es 0, Q siguiente es 0. Si D es 1, Q siguiente es 1. Entonces, analizándolo, el flanco 1, D es 1, entonces Q pasa a 1. Flanco 2, D es 0, entonces Q baja a 0. Flanco 3 y 4, D es 0 y Q permanece en 0. Flancos 5 y 6, D es 1, Q sube a 1 y se mantiene. Flancos 7 y 8, D es 0, Q baja a 0 y se mantiene. En el ejercicio 4, acá. En el ejercicio 4
Cuando t es 0, mantiene memoria. Cuando t es 1, invierte el estado anterior. Es decir, si estaba en 0, pasa a 1. Y si estaba en 1, pasa a 0. Analizando la salida de Q con condiciones inicial 0, flanco 1, t es 1. Toggle activado, Q invierte de 0 a 1. El flanco 2 y 3. T es 0, memoria, entonces Q se mantiene en 1. Flanco 4. T es 1, toggle, entonces Q se invierte de 1 a 0. Flanco 5. T es 1, toggle, Q invierte de 0 a 1. Flanco 6. T es 1, toggle, Q invierte de 1 a 0. El flanco 7, T es 0, memoria, entonces Q permanece en 0. Flanco 8, T es 1, tagre y Q invierte de 0 a 1. Ya. Hola profesora, soy Leonardo Pérez y le voy a empezar a explicar la experiencia de laboratorio con el ejercicio 1, donde se solicita un registro de desplazamiento utilizando flip-flop. Para este caso utilizamos 4 flip-flop tipo D, todos comandados por un reloj, y donde cada uno va tomando la salida del anterior, haciendo activar su salida en forma de cascada, sucesivamente desde la X0 hasta la X3. Además agregamos una salida de 4 bits con un bus de 4 bits aquí con un separador, para visualizar de mejor manera cómo nuestro registro o nuestro bit va pasando de una salida a otra, ¿ya? Además le agregamos una rama monitoreando la salida X0 pero negada, porque creemos y esperamos estar en lo correcto, que en esta actividad era eso lo que se solicitaba. Esperamos estar en lo correcto. Usted se preguntará por qué tenemos dos circuitos, porque tampoco estábamos seguros si nuestro registro debía ser cíclico, es decir, que llega al final, a la última salida y vuelve a empezar nuevamente, y así se mantiene en un ciclo indefinido o, ¿ya? O infinito, o es un registro no cíclico, es decir, que nuestra salida, nuestro bit pasa hasta la última salida y después el dato se pierde y nuestro sistema queda en un estado cero o en un estado de reposo. ¿Ya? Hicimos los dos porque no estábamos seguros. Entonces, en nuestro diagrama de tiempo podemos ver cómo se comporta cada uno. Al empezar nuestro reloj a dar los flancos de subida, podemos ver cómo en nuestro registro cíclico, nuestro bit o nuestro dato va pasando de una salida a otra de forma de cascada, desde la X0 hasta la X3, vuelve a cero y vuelve a empezar nuevamente, vuelve a cero y vuelve a empezar nuevamente a pasar el registro de una salida a otra. Para el registro de desplazamiento no cíclico podemos ver cómo nuestro reloj comienza con sus flancos de subida y nuestra salida o nuestro bit de salida va pasando desde la X0 hasta la X3 en forma de cascada hasta llegar al estado 0 y queda en reposo. Hasta que apretamos un botón que le incorporamos, que nos lo había mostrado, que es este, que es para reset, y reseteamos nuestro sistema y vuelve a empezar el ciclo nuevamente, el bit a pasar de una salida a otra en forma de cascada hasta nuevamente llegar a un estado de reposo. En las tablas de verdad podemos ver exactamente el mismo comportamiento. Para el registro cíclico, desde el pulso 0 hasta el 4, podemos ver cómo se completa el ciclo del paso del bit de una salida a otra. Ahí va pasando. En el pulso 5 vuelve a 0 y para el 6 ya vuelve a empezar nuevamente y así se mantiene indefinidamente, infinitamente funcionando hasta que no lo detengamos. Para nuestro registro no cíclico podemos ver que desde el pulso 0 hasta el 4 comienza nuestro ciclo, va pasando el pulso, ya va pasando el pulso hasta llegar al pulso número 4, donde el bit sale y ya nuestro sistema queda en un estado de reposo, marcando siempre 0 hasta que nosotros apretamos nuestro botón. Acá marcamos con rojo la entrada para que se notara mejor y nuestro sistema vuelve a comenzar, igual como se veía en el diagrama de tiempo, ¿ya? Bueno, aquí está la explicación de todo esto que le acabo de mencionar y vamos a ver cómo funciona. Activamos el reloj y acá podemos observar cómo va pasando el bit de una salida a otra. Ahí lo observamos también. Este es el cíclico, este es no cíclico. Y acá podemos ver cómo este va a volver a empezar solo y este ya quedó en un estado cero. Ya no nos da ninguna salida porque ya el bit ya pasó por todas las salidas y se fue. Pero si apretamos nuestro botón de reset podemos ver cómo vuelve a comenzar a pasar nuestro registro de una salida a otra. Así es como funciona nuestro sistema.
de registro de desplazamiento. Como pusimos los dos circuitos en una sola hoja, no le pudimos dar la misma etiqueta a las salidas, pero se entiende que esta es la X0, la X1, X2, X3 y esta es la X0 negada, ¿ya? Ahora vamos con el contador de 4 bits que lo va a explicar mi compañero Kelvin directamente en el simulador. Le vengo a explicar el contador síncrono progresivo de 4 bits realizado en Logic. Antes de explicarlo, explicar por qué instalamos un reloj. En la electrónica digital existen dos tipos de contadores, los asíncronos y los síncronos. En un asíncrono, la salida flip-flop activa la siguiente, lo que acumula retardo de propagación y genera picos falsos en la salida. Al instalar una línea de reloj conectado en paralelo con todas las salidas de la flip-flop, con todos los flip-flop, hace que estos cambien exactamente al mismo tiempo, logrando una simulación síncrona, limpia y libre de errores. Para el montaje en el simulador, distribuimos los siguientes bloques lógicos. 4 flip-flop JK, que son las unidades secuenciales de memorias básicas, y cada uno almacena un bit de conteo actual, desde el bit menos significativo, que es X0, hasta el más significativo, que es X3. Una constante en alto se conecta fijamente a las entradas JK del primer flip-flop para obligarlo a cambiar de estado en cada pulso del reloj. Dos compuertas A que funcionan como multiplicadores lógicos y controlan las condiciones de acarreo. Multiplican los estados anteriores para indicarle a la flip-flop lo siguiente cuando le corresponda conmutar. Un botón de reset, ¿verdad? Que es para reiniciar el conteo. Y ahí forzamos un regreso inmediato al estado inicial. TIR 4.0, que si es necesario. El distribuidor splitter, su función es agrupar las 4 líneas, ¿verdad? Y independiente de los flip-flop en un solo cable de datos común para el lector. 4 sondas es para ir verificando en vivo qué viene de cada flip-flop. Un pin de salida de 4 bits. Es un bloque que nos permite leer cómodamente las palabras binarias completas en pantalla. ¿Cómo funciona el circuito? Se rige por una regla matemática estricta. Un bit binario debe solo cambiar su estado si todos los bits anteriores a él están a nivel alto 1. Como el X0 tiene sus entradas JK fija en 1, conmuta de forma ininterrumpida entre 0 y 1 en cada flanco de subida del reloj. Vamos a iniciar nuestra simulación. Vamos a reiniciar. Estamos todos en 0 y comenzamos. El reloj sigue funcionando, por supuesto. Y ahí comenzamos. Aquí se ve cómo va conmutando poco a poco nuestro contador. Y ahí va funcionando perfecto. El flip-flop X1 recibe en sus pines JK la señal directa del X0. Ahí se ve funcionando. Por ende, solo cambiará cuando X0 valga 1. Para el X2, la primera compuerta AND multiplica la señal X0 y X1. Si ambas son 1, la compuerta se activa. Conmuta el siguiente pulso. Y finalmente el bit X3 depende de la segunda compuerta AND. Se multiplica acarreo acumulado por el estado X2. Así X3 solo cambia cuando el contador llega por el estado de X2. Entonces, de esta forma combinada, el bus progresa de forma ascendente binaria, pasa desde el 00 hasta su límite de capacidad, que es el 111, que es el número 15 en decimal. Y ahora vamos con nuestro ventana de cronograma de las ondas.
Si nos vamos acá, aquí sigue simulando infinitamente. Vamos a detener la simulación un poco. Vamos a reiniciarla. Aquí va. Ahí se observa. La señal X0 oscila constantemente. Aquí está, señal X0. Constantemente a la mitad de la frecuencia del reloj. La X1 se mantiene encendida o apagada al doble del tiempo X0. Este patrón de duplicación del tiempo continúa de manera idéntica hasta llegar a X3. Por último, cuando el circuito del pulso llega al 111, como lo vemos acá, que esta es nuestra salida, todas las compuertas se activan, el siguiente pulso de reloj satura los flip-flops provocando un desbordamiento natural, overflow. Lo que pasa es que todo el sistema, como lo muestra ahí, regrese de manera automática a 000 sin necesidad de intervención externa, reiniciando el ciclito infinito de conteo. Y así funciona nuestro circuito y demostrado. Muchas gracias. O quizás para algunos de nosotros no tan nueva, ya la hemos visto en nuestros trabajos, pero los biestables son muy usados en programación digital. Pero desarrollar este laboratorio de esta forma, haciendo estos ejercicios, estas experiencias, claramente aumentan y acrecentan nuestros conocimientos, nuestro aprendizaje, nuestra forma de ver este tipo de herramientas. Así que, como siempre, cada laboratorio es un aporte a nuestros conocimientos. Muchas gracias.